Tenemos el privilegio de comprobar a un Padre presente y fiel, justo. Y eso es lo que hoy va a ocuparnos, es entendernos viviendo esa justicia y reconociéndonos como participantes en que se ministre esa justicia a todas las vidas que Dios nos permite, que Dios trae para que nosotros participemos en que se les haga la entrega de la justicia que ya fue comprada por Jesucristo para toda persona. Entonces hoy vamos a permitirle a Dios hablarnos. No va a ser largo esto, porque lo que hoy vamos a entregar se conecta a todo lo que hemos venido recibiendo, pero de manera particular hoy Dios quiere invitarte, no importa dónde tú estés en el proceso de conocerle y de venir a vivir la adopción de hijos. La invitación de Dios hoy va a ser muy, muy específica, porque tenemos que quedar clarísimos en nuestro corazón que todo está preparado para que la justicia de Dios nos sea aplicada. Entonces vamos a empezar hoy entendiendo el término justicia. Justicia en el lenguaje humano es un vocablo muy vago realmente, porque puede aplicarse en tantos contextos, ¿no? Y cuando lo aplicas en el ámbito legal, pues se trata de, por ejemplo, procesar las malas acciones de personas y castigarlas. Por eso existen todos las cárceles y todos los penales. Se trata de, si hablas de justicia social, se trata de ver que la mesa esté un poco pareja, aunque nunca está, ¿no? Y que todos puedan tener la oportunidad de prosperar y demás. Pero eso no es posible en el ámbito humano, porque todo lo humano está construido en esquemas piramidales. Y un esquema piramidal sencillamente dice que va a haber personas que están en la cúspide, y así sucesivamente van las escalas, ¿no? En el pasado les llamaban castas, ¿no? Y te decían, usted guarde su lugar, usted no nació aquí arriba, usted le tocó nacer aquí abajo, aguántese, ¿no? Pero fíjense el engaño de este esquema piramidal. Este esquema no es para nada el diseño de Dios, para ninguna cosa, mucho menos para Él, aunque en las religiones así se presenta a Dios como el que está en la cúpula. Pero eso quiere decir que Él entonces está siendo sustentado, sostenido por toda la base. ¿Y quiénes están en la base? Los más pobres, los más... Y si lo ves en cuestión de edades, los niños. No, entonces esto es absurdo completamente. Ese diseño piramidal es invento del enemigo de Dios. Y toda la raza humana piensa dentro de este esquema. Y por eso todo el mundo está en lograr el éxito, subir a la cima y pagar el precio que sea necesario para esto. Y cuando pides que Dios te prospere, estás pensando en que Dios te haga subir. Pero eso quiere decir subir encima de otros. Y eso no es Jesús. Entonces, el punto de entender lo que quiere decir justicia para Dios es donde inicia tu proceso de asegurar que estás recibiendo esa justicia, número uno, y número dos, que como sacerdote divino vas a participar en hacerla disponible a cada persona en tu entorno, porque esta justicia es para todos. Entonces, para Dios, la palabra justicia habla del ejercicio suyo para darle a cada persona no solo lo bueno, sino la capacidad de ser justo. Y aquí hay que detenernos un poquito. ¿Qué es ser justo? Pues ser justo quiere decir que esta persona que es justa no solamente se porta bien, no le hace daño a nadie, pero puede arreglar, puede reparar absolutamente el daño que otra persona ha causado, porque cuando tú pecas, no solo dañas a otros, te dañas a ti mismo. Tu conciencia queda dañada. Y no hay forma humana de sanar la conciencia. Hemos hablado de eso en sesiones anteriores. Entonces, el justo tiene que poder hacer justicia, tiene que poder resarcir, que quiere decir quitar de manera absoluta el daño causado por la injusticia. Y aquí tú puedes ver que no hay capacidad humana para eso.
Y por eso, si observas en lo que hoy se ha hablado como testimonios, lo puedes aplicar al área de la salud, donde te dicen, bueno, tú padeces de esto por genética, por traumas, por lo que sea, y tienes que aprender a vivir con tu problema. No hay capacidad de revertir, de hacer nuevo. Si lo aplicas al área económica, es igual. Si lo aplicas al área familiar, en las cosas que hemos escuchado, ¿no? Cuando Javier nos dice, yo nací de este terrible origen humano, ¿cómo reviertes eso? No hay capacidad humana. Pero aquí es donde viene el justo, ¿sí? El justo, el que sí puede arreglar cada situación y hacerla correcta, hacerla nueva, hacerla perfecta y más que todo, fíjense, la verdadera justicia, cuando se aplica, no arregla algo que se puede volver a descomponer, sino que hace las cosas perfectas. Y algo perfecto es algo eterno. Por eso es que no hay perfección en el ámbito humano. Entonces, por favor, permítanle a Dios caminarlos aquí en esto, porque esto se aplica a tu vida. Si tú no comprendes qué tiene Dios contigo, qué quiere Dios hacer en ti, de qué se trata tu relación con Él, entonces vas a caminar no permitiéndole a Dios, por ignorancia, por no entenderlo, que Él cumpla su justicia en ti. Y vamos a empezar con esta escritura que está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, y dice lo siguiente: de manera que si alguno está en Cristo, y vamos a explicar eso en un momento, es una nueva creación. Y luego declara lo siguiente, dice, las cosas viejas, todo tu origen humano, todos los eventos que te han marcado, que te han formado en el ámbito humano, pasaron. Y todas las cosas en tu vida son hechas nuevas. Entonces vamos a permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo. Para los que no tengan claro de qué estoy hablando, les comento como en un paréntesis, ¿no? Lo que hablamos aquí opera no porque yo sepa mucho o yo pueda ayudarte, o porque los demás seamos unos genios, o no. Funciona porque Dios, que es espíritu, está presente donde tú estás. Y cuando tú le has abierto el corazón a Jesús, Dios no solamente está presente en tu entorno, Dios está presente en tu espíritu. Y Dios es tres personas: Abba, el Padre; Jesús, el Verbo, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos en ti tiene funciones específicas que cumplir. Y el Espíritu Santo en particular tiene la función de alumbrar los ojos de tu entendimiento para que tú, por obra divina, puedas comprender lo que Dios quiere entregarte. Entonces, permítele al Espíritu Santo hacer eso en este momento. Dios quiere entregarte su justicia. Y por eso es muy importante lo que estamos hablando en esta escritura, donde Dios se compromete. Todo lo que está escrito en la Biblia es un compromiso de Dios. Y la condición para que Él cumpla ese compromiso es que tú le creas. Creerle a Dios, no creer en Dios. Creerle a Dios quiere decir, Él te dice algo, tú le tomas la palabra y te pones a vivir el cumplimiento de su promesa. Y Él te da algo que se llama fe, para que tú puedas caminar en la convicción de que Él va a cumplir lo que dices. Por eso lo esperas que lo cumpla. Y en la convicción de lo que todavía no se ve, porque una promesa no se ve hasta que no queda cumplida. Pero Dios quiere que camines en la confianza de su compromiso contigo. Así que fíjate cómo va esto, ¿no? ¿A qué se está comprometiendo Dios contigo? Dice, bueno, si tú estás en Cristo, ya eres una nueva creación. Y todo lo que fuiste antes ya pasó. Y Él ahora está comprometido a hacer todo nuevo en ti. Muchos cristianos conocemos este pasaje de la Escritura. Lo recitamos, lo predicamos, lo pensamos y decimos que lo creemos. Pero yo te aseguro que son muy pocas las personas que lo están viviendo, ¿sí? Porque no hay comprensión de que esta es la promesa de la justicia. Dios está diciendo, mira,
para que yo pueda hacerte justicia, primero tengo que traerte y ponerte en Cristo. Y aquí es donde vamos hoy a trabajar con Dios para entender cómo lo hace Dios. ¿Sí? No es cómo le hago para quitarme esto de aquí adentro, cómo le hago para dejar de tener miedo, cómo le hago para dejar de ser esclavo de adicciones, de corrupción, de lo que sea, cómo le hago para quitarme el daño que me hicieron. Olvídate de eso. Eso es la mejor manera de profundizar más tu esclavitud, tu daño y tu condición. Y cuando por engaño, por ilusión, compras ideas de hazle por aquí, superación personal y todas estas cosas, lo único que vas a cosechar es la desilusión que sigue a la ilusión. Y para los que han caminado por toda la Escritura, vas a ver que cuando Dios habla de ilusión, nunca habla de lo que Él trae a tu vida. Siempre habla de lo que el diablo te vende. Ilusiones vanas. ¿Por qué? Porque no hay nada allí. Pero mucha gente anda ilusionada. Y en muchos Jesús es una ilusión. Y Él no vino a ilusionarte. Él concretamente dijo, yo vine para que tú tengas la misma existencia que yo tengo, que tengas vida y que la tengas en abundancia. Entonces, lo primero es que tienes que estar en Cristo. En quiere decir adentro de. ¿Cómo puede ser eso? Por favor, date la oportunidad de que el Espíritu Santo te haga entender que estamos hablando en el ámbito espiritual. Tú eres espíritu, Dios es espíritu. Vives en un cuerpo físico. Entonces, no estamos hablando de un evento físico, sino de un asunto espiritual. Y el espíritu no tiene limitaciones físicas ni de tiempo, ni de espacio, ni de volumen, ni de ninguna ley física o natural. Pero sí tiene presencia. Y entonces lo que Dios dice es para que yo te haga justicia, tengo que meterte adentro de Cristo. ¿Por qué usa el nombre Cristo? Porque Cristo es el nombre de Jesús que manifiesta su asignación para hacernos justicia. Dios envió a su Hijo para revertir de manera absoluta todo el daño que heredamos, porque cuando tú naces aquí en la tierra, naces heredero de la naturaleza humana. O sea, naces en un encierro a una naturaleza que es perjudicial, que tiende a la maldad, que vive en el egoísmo y todas sus manifestaciones. Entonces, cada ser humano nace en esa injusticia. Y obviamente el enemigo de Dios quiere que te enfoques en cómo es justo Dios y me dejó nacer así. Pues dale la oportunidad a Dios de que te explique su justicia. Y cuando aceptes vivirla y Él la empiece a cumplir en ti, entonces tú vas a comprender por vivencia, no por ideas vanas, vacías, promesas ilusorias, sino por comprobación vivencial, que Él es quien Él dice que Él es verdaderamente justo porque te puede hacer justicia. Pues aquí está cómo Dios nos pone en Cristo. Dios en su naturaleza es santo. Santo quiere decir incorruptible. Ni hay maldad en Él, ni la puede hacer, ni hay cómo se le pegue. Porque el carácter de la naturaleza incorruptible es que todo lo que es corrupto es destruido en su presencia. Y por esa razón, cuando Adán y Eva, la primera creación hombre de Dios, varón y mujer, decidieron corromperse para conocer el mal, Dios les puso entonces un límite. Él les dijo, ustedes ya no pueden estar donde yo estoy, porque mi presencia los consumiría. En misericordia los alejó de donde Él estaba y de ahí en adelante, hasta que vino Jesús, Dios vivió misericordia con todos los seres humanos. Pero allí no se cumple la justicia, porque la misericordia no te arregla, sencillamente no te da tu merecido, te hace favores, te ayuda, pero no te arregla. Entonces, en toda la historia humana podemos ver a Dios siendo misericordioso, pero el ser humano no tiene capacidad de ser agradecido, no tiene capacidad de ser fiel, no tiene capacidad de nada de eso porque su naturaleza no se lo permite. Y esta es la razón por la que tanta gente que dice yo creo en Cristo, yo amo a Dios, vive fallando. ¿Por qué? Porque no está viviendo la justicia de Dios. En el entendimiento humano quiere hacer cosas para Dios y de eso no se trata.
¿sí? Dios no quiere esas cosas. Dios no vive de que le estés tú diciendo y haciendo favores y esto y aquello. Él quiere ver el producto de su amor en ti y para eso tiene que hacerte justicia. Entonces, Dios es santo y no puede acercársele nadie que sea corrupto. ¿Cómo iba a hacernos Dios justicia entonces? ¿Y por qué dice que en Cristo si Jesús es santo? Pues hay solo un momento en toda la eternidad en la que eso es posible. Y es el momento en que Jesús es clavado en la cruz para pagar por nuestra redención. En la cruz, Dios Padre tomó toda la injusticia, todo el pecado de todos los hombres y lo puso sobre Jesús. Y en la carta a Colosenses, Dios ahí nos dice, por nosotros el Padre hizo a Jesús, lo convirtió en pecado. Fíjate nada más, quiero que tengas eso muy presente, porque esto es donde empieza el trabajo de justicia, ¿sí? En ese instante en que Jesús ya no es santo, en ese momento en que Él y el Padre tienen que separarse y Jesús clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Él es pecado. Y en ese momento puede ser unido. Pues ten presente que estamos hablando de cómo te hace Dios justicia, ¿sí? Ten eso aquí presente. Estamos hablando de cómo hace Dios justicia. ¿Cómo me va a hacer Dios justicia a mí? Pues te va a hacer de nuevo. Eso es cómo. Y aquí está cómo te va a hacer de nuevo. Primero, tiene que ponerle fin a tu existencia humana. Porque si no hay fin de esa existencia, no hay cómo hacerte de nuevo. Y esto es donde está toda esta confusión en tantas personas que dicen, sí, yo he venido a Cristo y dicen, soy una nueva criatura. Y luego dicen, ¿y tú de qué naturaleza eres? Soy humano. Pues si sigues siendo humano, no se arregló nada porque ahí está tu problema. ¿Te das cuenta? Entonces esto es tan importante. Permitirle a Dios mostrártelo y luego aceptar vivirlo, ¿sí? Y ahora estamos en Romanos el capítulo 6. En este pasaje Dios, por el Espíritu Santo, nos dice lo que Él hace cuando una persona viene y recibe a Jesús en su corazón. En ese instante, Dios toma el espíritu de esa persona y lo une a Jesús, lo mete adentro de Cristo para muerte. Esto es tan importante que tú lo tengas presente porque Dios lo dice de esta manera. Él nos bautiza en Cristo para muerte, para muerte. ¿Con qué fin? Con el fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros ahora podemos ser hechos nuevos, andar en vida nueva. Pues aquí tienes un capítulo de la justicia de Dios que está actuando en el poder de Dios, en su capacidad de hacer las cosas. Y cuando tú aceptas que Dios cumpla esa justicia en ti, le ponga un fin absoluto a tu existencia humana. Y entiende que no estamos hablando de la existencia terrenal. Tu cuerpo va a seguir aquí, tú vas a seguir caminando, todo eso sigue. Pero quién eres por dentro, que es de donde sale todo, ¿no? Eso es donde Dios se mete a hacer justicia, aquí adentro. Bueno, ¿qué sucede para ponerle fin a esa criatura humana? Pues sucede que hay un juicio, porque el evento en la cruz es un evento de juicio, no el juicio de los humanos contra Jesús. Eso es lo que el diablo, el mentiroso, quiere que todos se enfoquen, ¿no? En quién le hizo a Jesús, mira qué malos, esto, aquello. Nada de eso es la realidad. Todo eso es externo. Lo que nos interesa es qué estaba haciendo Dios con todo eso, porque Dios nos dio a su Hijo. Y recuerden, para todavía complementar más esta verdad, ¿no? Que Jesús antes de ir a la cruz estuvo en lo que se llama el huerto de Getsemaní toda una noche hablando con el Padre y diciéndole, Padre, si es posible, si hay otra manera en que esto se cumpla, haz que yo no tenga que ir a ser hecho pecado y todo eso que está por delante. Pero no te pido que hagas lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la respuesta del Padre fue, Hijo, no hay otra manera. ¿Eres tú o no se puede? Entonces Jesús va a la cruz para poner su vida voluntariamente por nosotros, pero ese poner su vida no es nada más el asunto del cuerpo físico de Jesús, sino es lo que está ocurriendo espiritualmente.
Bueno, Él es hecho pecado y entonces ¿qué sigue? El juicio sobre el pecado. En Romanos el capítulo 8, Dios nos dice que lo que la ley que Moisés le entregó a la humanidad no pudo hacer, no pudo cambiar a nadie, no pudo arreglar a nadie, no pudo hacer justicia. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Juzgando al pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces tengan muy claro esto. Los romanos no mataron a Jesús. Los judíos no mataron a Jesús. ¿Sabes quién ejecutó a Jesús? Por ti y por mí, el Padre. Esa es la justicia hecha por ti y por mí. Se cumplió la ley divina, la ley eterna, no la ley de Moisés. Eso se queda así chiquito. Todo el pecado cometido se está cometiendo ahorita y va a ser cometido hasta que termine la etapa humana. Allí fue juzgado, allí se dictó, el dictamen judicial fue hecho y luego se ejecutó la sentencia declarada. Esa parte de la justicia está satisfecha, ¿sí? Porque hay muchas doctrinas y enseñanzas de hombres que trastornan la justicia de Dios, hablando de que Dios pasó por alto los pecados como en el entendimiento humano. Se hizo de la vista gorda, ¿no? A mí no me dio mi merecido, me dejó que yo me saliera con la mía, pero también dejó al otro, al que me hizo daño a mí, lo dejó que se saliera con la suya. Entonces, ¿cómo está la cosa? No. Dios no hace trampa, Dios es justo. Y Jesús se prestó para tomar en sí mismo todo el pecado de todos los seres humanos, ser hecho pecado por nosotros y ser clavado en la cruz para que se llevara a cabo el juicio sobre el pecado y se cumpliera esa sentencia con su muerte. Bueno, ahora vamos tú y yo. Nacimos en pecado, sujetos a la naturaleza humana. Pecamos. Se nos hizo una gran injusticia porque nacimos sin posibilidad de no ser pecadores. Naces para pecar. Y te la hacen y la haces y te la hacen y la haces. Esa es la vida humana, la existencia humana. Entonces, ahora eso que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz tiene que ser aplicado a nuestras vidas. Y para que sea aplicado, tiene que ser traído entonces a la realidad que yo soy, que tú eres. Y aquí es donde viene esta asombrosa manera divina de hacerte justicia. Eres víctima de la injusticia de Adán y de todos los seres humanos que te han dañado. Eres victimario, eres culpable de todas las obras de injusticia que tú has hecho desde tu infancia hasta el día de hoy. ¿Cómo se va a arreglar todo ese problema? Metiéndote en Cristo para muerte. Porque si no mueres juntamente con Cristo, entonces sigues esclavo de la injusticia que se te ha hecho, de la injusticia que tú has hecho, y no hay otro remedio. Bueno, esta es la sabiduría de Dios, ¿no? Es asombroso, porque Él por medio de Cristo ahora, en el ámbito espiritual, te bautiza, te mete adentro de Cristo para que mueras juntamente con Él. Entonces, fíjense lo hermoso de eso, es Jesús dice, yo voy a hacer el pago, pero tú vienes conmigo, no para que tú pagues. Por favor, escucha esto. Porque si tú o yo pagáramos por nuestra falta, no habría manera de que fuéramos hechos de nuevo. El pago es Cristo y no hay otro. Pero Él es el camino, el medio por el cual tú y yo podemos dejar de ser lo que nacimos siendo. Dejar de ser humanos, dejar de ser pecadores, dejar de ser víctimas, dejar de ser victimarios de otros, dejar de ser injustos. Un fin radical, absoluto. Bueno, ¿qué sigue? De manera que si alguno está en Cristo, ahora ya entiendes cómo resultas en Cristo. Es una nueva creación. Entonces fíjate, Jesús en la cruz muere, entrega su espíritu al Padre y es sepultado. Y al tercer día, el Padre le resucita de entre los muertos, santo, eterno, victorioso sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre todas las cosas que son la corrupción humana. Y tú, cuando eres metido en Jesús, estás allí para siempre. Y lo que le pasa a Jesús desde ese momento en adelante te pasa a ti. Él resucita, tú resucitas juntamente con Él. Esta persona resucitada es lo que ahora te toca vivir. ¿Sí? Pero esta persona resucitada ya no es humana. Ya no trae ese espíritu humano. Ha nacido de nuevo
¿Y de quién ha nacido? Ya no nació de la simiente adámica. Por eso es que ya no es humano. Estamos hablando de tu espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne, la naturaleza humana, es carne, es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. Dios es espíritu. Lo que nace de Dios es divino. Entonces, ahora esto, cómo opera la justicia de Dios, te das cuenta, es una obra de poder, es una obra en amor, eso es lo que mueve todo en Dios, pero en el poder de Dios. Y poder verte provisto de esta justicia y empezar a permitirle a Dios comprobarte que Él no llama hijo a una persona por llamarle hijo. No es como la gente que a todo el mundo dice, oye, mi hijo, oye, mi hijo, oye, mi hijo. No, 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 no. Cuando Dios le llama hijo a alguien, Él está dando testimonio de haber engendrado a esa persona, de ser su padre. Y está hablando de su responsabilidad como padre por ese hijo que engendró. Y toda persona que ha venido a Jesús, esto es lo que Dios ha hecho instantáneamente. Llevarlo a la cruz juntamente con Jesús, pasarlo por el juicio sobre el pecado y darle fin a ese espíritu corrupto, para resucitarlo juntamente con Jesús, haciéndolo una nueva creación, nacida de Dios. Entonces ya tenemos un fundamento poderosísimo, eterno, para vivir en justicia, que sigue. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya llegamos hasta aquí. Las cosas viejas pasaron. Nada de esa identidad ahora se le aplica a esta persona. Pero fíjate lo que resta de la promesa de justicia. Todas son hechas nuevas. Esta es la renovación, que es el capítulo que sigue. Eres redimido, primer capítulo de la justicia. Eres renacido, segundo capítulo de la justicia. Tercer capítulo de la justicia. Eres renovado. ¿Dónde? En tu entendimiento. Todo tiene que ser hecho nuevo. Y esto es obra de Dios. El trabajo de justicia continúa porque tú y yo necesitamos ahora entender quién soy ahora y cómo vivo esto que soy, qué provisión tengo, cómo compruebo, cómo participo de la naturaleza divina. Todo esto tiene que ser traído a cada uno de nosotros. Y esta es la razón por la que no solamente eres bautizado en Cristo, eres también bautizado en el Espíritu Santo, eres bautizado en el Padre, para que se establezcan en tu espíritu la relación que se llama comunión. Vivir comunión es vivir con Dios en ti, como hijo del Padre, como hermano de Jesús, como el heredero que el Espíritu Santo va a habilitar para que reciba todo lo que el Padre le ha dado. Bueno, como te das cuenta, hay mucho que recibir y comprobar, porque ten presente que todo, absolutamente todo lo que Dios trae a tu vida es para que Él te lo compruebe. Dios no quiere vendernos ilusiones. Dios quiere darnos su vida, su gloria. Entonces, ¿recibes la justicia? Y si tú dices, yo ya había empezado a recibir, pero hoy Dios me hace ver que es mucho más grande y más poderosa y necesito que Él establezca en mí el fundamento de la justicia en mi vida. ¿Cuál es? Traerme a muerte para resucitarme. Muerte del ser humano, nacer de Dios y caminar como su Hijo. Allí está operando la justicia de Dios. Pues aquí están los pasos, ¿no?, que Dios pone frente a ti. Aceptas la justicia para ir a juicio con Jesús y morir juntamente con Él. Si esto causa temor en ti, ten presente una cosa. Eso ni duele, ni lo sientes, ni nada. Es una realidad. Si tú ya viniste a Jesús hace años, eso es lo que Dios hizo contigo hace años. No lo has vivido, no lo has sabido, no lo has recibido conscientemente, pero eso es quien eres ahora. Y esto es un gran descubrimiento. Para mí lo fue, hoy lo vivo, pero tengo que aceptarlo. Tengo que creerle a Dios, tengo que ponerme eso que Él dice que ya hizo conmigo. Y por favor, ve a Romanos 6 y pásate tiempo allí con el Espíritu Santo, recibiendo minuciosamente, intencionadamente, cada verdad que Dios quiere cumplir en ti. Segundo, si morí con Cristo, resucité juntamente con Él. Ya no como ser humano, sino como ser divino, nacido de Dios. Acepto esa identidad. Si das este paso,
entras a vivir en justicia. Mientras no des estos dos pasos, así tú hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador hace tantísimo tiempo, yo creo que hoy Dios te permite ver por qué no puedes caminar libre de la maldición adámica, de todo lo que conlleva eso, por qué el pasado no te deja, por qué todos los porqués se resuelven aquí. Hay que ponerle fin a eso. Y a muchos el diablo les ha metido engaños usando la Biblia en doctrinas humanas que dicen que mientras estés aquí en la tierra vas a seguir siendo humano y todo cambia cuando te vayas al cielo. Pues vamos a hacerle más caso a Jesús, porque Jesús dijo, mira, si aquí en la tierra no vives lo que es la naturaleza divina, no esperes entrar a lo que sigue. Lee Mateo capítulo 7. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Ustedes son obradores de maldad. Siguen en la naturaleza humana, haciendo lo malo. Creo que nos conviene prestarle atención a Jesús. Venir a la justicia, vivirla, recibirla con gozo. Tú no sabes a mí el gozo que me da cuando el Espíritu Santo me recuerda, hey, moriste con Cristo, resucitaste con Él. Gracias. Ahí está mi libertad, ahí está mi posición como hijo de Dios y ahí está mi caminar hacia adelante en justicia. Hazlo. Padre, gracias por hablarnos hoy y poner frente a nuestro corazón este trabajo asombroso de justicia que tú haces con cada persona que viene a Jesús. Que este cimiento eterno quede establecido en nuestros corazones. Que todo lo que no va con esto sea derribado de nuestro entendimiento para que tú nos compruebes que ahora somos tuyos, nacidos de ti, y podamos tener el camino abierto y libre para crecer en la semejanza de Jesucristo. Tú, Padre, eres poderoso para hacerlo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti te damos la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. No te dejes robar. Permítele a Dios comprobarte estas cosas y cualquier lucha de argumentos y doctrinas y Biblia que no esté de acuerdo, solamente te suplico una cosa. Escucha en tu espíritu la voz de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y aprende a darle la razón a Él y no a todo el ruido que se desata. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.